Bueno, autóctono, aquí la vamos a dejar este fin de semana. Vaya comida que tengo aquí. Vaya comida, mira qué hierba. Ese muchacho nada más tiene que venirlas a ver a estas. Pues así está todo, se me está inundando toda la finca, está toda inundada esto para aquí. Ya las he metido por ahí, están para ahí. Vaya comida, mira qué hierba hay aquí. Madre mía la comida que hay aquí. Esto es una de jabalines, esto es un camino de jabalines, mira. Que andan todas las noches. Bueno, así podemos descansar un poco. Vamos a ver ahí la alhambra, a ver cómo está. Siempre hay que llevar cuerdas, pues hay que atar algo. Ya lo sabéis. Esto está todo encharcado aquí, que de agua hay este año, macho. Buah, vaya comida que tenía aquí estas para el fin de semana. Uf. Madre mía. Este año nos forramos, este año sí, este es el año. Está todo de comida impresionante. A ver cómo cruzo yo los arroyos ahora aquí. Madre mía. ¿Cómo está esto? Por aquí se puede cruzar. Pues si me tienen abierta para aquí esta puerta. Uf, qué comida la vale. Maldate, qué balase, qué comida tengo más buena. Chamaquito, ayachay. No me digas esto, que este año sí que me forro. Va a ser el año de la millonada. Está cerrada la alhambra. Madre mía. Tenía que podar estas parras, pero... Madre mía. La comida que tengo para aquí las vacas. Madre mía, no me lo creo. Hay que coger... Bueno, esto está controlado. Vamos a cerrar ahí la puerta. Y mira, hoy si quisiera me podía ir para Plasencia. Mañana viene el muchacho, las mira y se acabó. Ahí suena algo. Seguro que están los jabalines ahí. Y tan seguro que están ahí. En esos zarzales están los jabalines. Esto aquí va a pasar. Tienes que saber andar por los ríos y regatos. Bueno. Estas tiene, mirad todo lo que hay para ahí. Buena semana, pero solo las voy a tener el fin de semana, me las llevo otra vez aquí. Todo que hay que reservarlo para los días de fiesta. Hay que reservar los para los días de fiesta.
Primavera clara. Almenara, la gran Almenara. Bueno, pues ya está. Vamos a cerrar y me voy a buscar gasoil. Vosotros sabéis la comida que hay para ovejas. No podéis ni imaginar la comida que hay para ovejas. Lo que pasa es que hay que cuidarla, la gente no las quiere cuidar. Pero hoy en día el que quiera, hay una comida para ganado por donde quiera. Pasa que la gente no quiere cuidar el ganado, pero hay una comida por todos los sitios, comida. Os lo digo de verdad, ¿eh? Me quedo flipado. Vamos, yo me he quedado toda la vida en el campo, sé lo que hay. Pero me quedo flipado de la comida que hay, ¿eh? Y que nadie quiera cuidar ganado. Ni tener ganado, por no luchar con la burocracia. Pero si no, hoy en día está el campo como nunca. Os lo digo de verdad, como nunca. Donde quiera que tires el ganado, come. Lo digo yo. Que llevo toda la vida siendo pastor. Madre mía la que tenemos para aquí, el día de comida. Lo digo, para ovejas hay una comida bárbara, pero bárbara. Pasa que es claro, todo el día estar para campo como ando yo, para acá y para allá, pues nadie quiere, pero... Luego te puedes ir, ¿no ves? Yo mismo ya estoy controlado, las cabras están controladas, mañana puedo ir a hacer unas cosas que tengo que hacer. Y ya está, vaya comida que hay en el campo. Mira. Que esto que no es broma, ¿eh? Vosotros no sabéis cómo están para ir todos los olivares y todo. Ahí donde están las vacas hay una comida mucho más que aquí. Y esto ya de aquí para adelante es todo crecer y crecer la hierba, ¿eh? Ya lo he dicho, a partir de enero lo decía todos los días. Lo peor es hasta enero, para los que somos de campo. Después de enero ya pasó lo malo. ¿A que sí? Y todos los que son pastores de para atrás lo saben. Lo peor es hasta enero. Después ya. Y en agosto te enagosta el ganado y octubre te la cogota. Cuando empiezan las primeras aguas se mueren, todas que han pasado mal verano. Y eso es cierto, aguantan hasta las primeras aguas del otoño. Cuando llueve en el otoño mueren. La vida del pastor es así, siempre buscándole la eterna primavera, como decimos. Venga, a pasarlo bien.